continuamos con la última exposición. Antes de que queremos aclararles lo siguiente. Son 5 exposiciones las que teníamos pautadas para el día de hoy, todas se han realizado. Les estamos pidiendo la asistencia para poder hacer entrega de certificados de asistencia y los invitamos a que nos acompañen en los próximos seminarios, cada uno de ellos tratando de hacer algunos aportes a lo que es la cultura, la historia, la economía, el arte, etcétera, para eso. Entonces, continuamos y cerramos con el doctor Francisco Larry Camacho, quien es docente del Programa de Desarrollo Humano del Decanato de Humanidades y Arte de la UCLA. Es docente del doctorado en Cultura Latinoamericana y Caribeña de la UPTV. Es miembro del Centro de Investigaciones Federico Brito Figueroa y también es miembro de la Fundación Julia. Y él nos va a hablar también de iconografía. Su título es Iconografía de la Sociabilidad Larense en la primera mitad del siglo XX. Bueno, muchas gracias. Quisiera hablar de tratar de hacer mi exposición en 3 bloques. Uno, que voy a dar importancia a lo que es la concepción, la definición, el concepto del imaginario. El imaginario como una construcción social que en el sentido práctico del término, en lo concreto, necesita expresarse a través de determinadas representaciones, que pueden ser el canto, pueden ser la imagen del santo, que puede ser, la vestimenta. Digamos que nosotros vamos a pensar en los centros, uno abstracto, donde no hay nada, o sea, hay una cosa que mueve, digamos, las almas de la gente, pero está en el plano abstracto. Pero eso, como no podemos dejarlo solamente en el abstracto, para poderlo transmitir, nosotros como seres humanos somos los únicos animales que tenemos capacidades simbólicas. Entonces, se crea un código, la inquietud que tenía el profesor, efectivamente los colores, la lengua, la forma en que nos vestimos, las normas, todo eso son códigos que de alguna manera son compartidos con el lenguaje mismo. Aquí hemos hablado toda la mañana en español. O sea, la lengua quiero decir, el idioma, el idioma es un código. Y eso nos permite que nosotros hemos estado aquí toda esta mañana conversando, nos entendemos, cada uno con sus exposiciones y con lo que en su avance. Entonces la lengua está, vamos a decirlo así, en el plano de lo abstracto. Nosotros aprendemos eso y tenemos eso en nuestro disco duro. Y está allí, en el plano abstracto. Pero en lo concreto, por ejemplo, se expresa en lo que los lingüistas llaman el habla. El habla es la pronunciación en el momento exacto. Pensemos de esta manera. Yo tengo acá, digamos, en mi disco duro, lo que los expertos llaman el vocabulario. Infinidad de palabras. Y yo estoy en un proceso muy rápido, no nos damos cuenta de ello, que cojo las palabras con las que yo creo, con las que yo quiero transmitir mi mensaje, y entonces las expreso. Tengo una seguidilla que se llama, dice Saussure, un sintagma, ¿no? Una frase, digamos, un conjunto de palabras sincronizadas para que puedan entender la imagen. Eso, digamos, lo podemos pensar también, lo podemos, digamos, ese ejemplo, para comprender el imaginario. El imaginario, digamos, como una construcción mental sobre la base de, en principio, la religión, por ejemplo, vamos a llamarlo en la Edad Media, pues, incluso en la misma Edad Antigua. Entonces, aquí incluso la figura que detentan el poder en torno por ejemplo, a determinados patrones sociales. Nosotros, digamos, como sociedad, como especie, hemos tenido siempre esa tendencia, precisamente por esa facultad que tenemos, de ordenar las cosas. O sea, por un tema de supervivencia, por un tema de perpetuar la especie, por un tema de dónde conseguir los recursos para la propia sustentación y sustento. Y nos dimos cuenta tempranamente, felizmente, como dice Aristóteles, que la necesidad de ser gregario, entre uno y otro, nos necesitamos. Nadie puede vivir absolutamente, como decía Antonio Pascual, el filósofo venezolano, nadie puede vivir absolutamente en impunidad.
por un cascarrabia que usted sea, siempre necesitamos de otras personas para relacionarnos, en fin, para nuestro mundo. Grosso modo, esa es la explicación, digamos, una, porque para que puedan entenderme por dónde es que van los tiros de lo que yo quiero explicar. El otro elemento tiene que ver precisamente con los procesos históricos asociados a el desarrollo de las tecnologías. En concreto, la fotografía antes que el cine, y digamos lo que representó como un hito importantísimo en una nueva forma de ver el mundo del profesor. Tanto es así que en Europa, en Francia, donde se inventó que todavía está en esa discusión si es o no es arte, a esos primeros fotógrafos, Jacques Daguerre, sobre todo Daguerre, y Nicephore Niepce, pero sobre todo Daguerre, el gobierno francés les dio una especie de beca de por vida. ¿Por qué? Porque la fotografía, a diferencia de la pintura, digamos, tiene una particularidad que representa la realidad lo más fiel posible. Ustedes saben que, por ejemplo, digamos, el pensamiento de los antiguos de alguna manera se va como que redimensionando y aún en nuestros días nosotros tenemos mucho de griego, por ejemplo. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el cristianismo tomó de Platón el planteamiento de las ideas. O sea, en las ideas está el mundo perfecto. En las ideas hay una Yolanda y un Francisco y un Ignacio y un Argeli perfecto. Estos que estamos aquí nos parecemos mucho que estamos allá, de los que están allá, de los perfectos y eternos además y permanentes, pero somos imperfectos. ¿Sí? Platón decía, por ejemplo, que la poesía no es buena. Él decía, por ejemplo, que el arte de pintar no es una cosa buena porque si ya de por sí este mundo en el que estamos, terrenal, es imperfecto, una poesía, una pintura está deformando más la realidad. No sé si me explico, ¿eh? Esa idea la toma el cristianismo. La toma el cristianismo, por ejemplo, al decir que después que nos morimos, primero que pasamos pues, a un plano de una eternidad, ¿no? Platón también lo dice así. Platón dice: nosotros estuvimos en el mundo de la idea, venimos a quedarse en las pasantías, lo que se pudre es la carne, pero la esencia del alma, eso se mantiene allí y va nuevamente al mundo de las ideas, donde todo es perfecto, donde nadie pelea, donde no hay necesidades, donde no hay guerra, ¿sí? Por eso que él decía, entre otras cosas, que el mejor gobierno era el gobierno de los filósofos, pero no los que estudiaban filosofía, sino que los que comprendían cómo era ese mundo de las ideas. Recuerden ustedes lo del mito de la caverna, que salía de la caverna, vio lo que era la idea del bien y dijo: mira, eso es lo que hay que hacer aquí en esta República. Muy bien, lo vamos acercando al asunto, ¿no? Creo que me estoy como quedando entender. Entonces, la fotografía, digamos que fue un aliado importantísimo en la ciencia, en este caso el positivismo, porque el positivismo, recuerden ustedes que, digamos, entre otras cosas, hace mucho énfasis en que lo que se hace, la ciencia, es reflejar la naturaleza tal cual como es. Por eso que la fotografía fue, digamos, un invento reconocido por la Academia de Ciencias en Francia y de alguna manera fue un paso importante en la sociedad, de la humanidad misma, bueno, del avance de lo que, digamos, que nosotros como especie habíamos alcanzado. Dicho esto, entonces, si uno dice, por ejemplo, que tenemos nuestra capacidad de representar en el plano abstracto, necesitamos reforzar, digamos, el orden social, bueno, para eso está la política, por eso hay el Estado es un invento del ser humano, la territorialidad también es un invento del ser humano, el establecer jerarquías. Fíjense ustedes que en las civilizaciones siempre hay unos que gobiernan y unos gobernados. Eso no es así que solamente los españoles o no, que siempre ha habido, sí, claro que como se le denomina es distinto, pero siempre siempre los hay, históricamente eso ha sido así. En torno, por ejemplo, a la explicación hacia ciertos determinados fenómenos de la naturaleza, los truenos, la lluvia, todas esas cosas, cómo es que sale el niño del vientre de una mujer, cómo se concibe la vida, qué es lo que pasa después que nos morimos. En torno a esas cosas que son, digamos que la naturaleza en el plano concreto nos lo presenta aquí, porque envejecemos,
¿Por qué perdemos el vigor cuando va pasando el tiempo? En torno a esas cosas se crean unos imaginarios. Yo no estoy diciendo que la gente se esté creyendo mentiras. Les pido que no veamos las cosas así. Entendamos que es la manera en que los seres humanos, con esa capacidad de simbolizar que tenemos, le damos explicación a las cosas. Eso puede ser desde la fe, eso puede ser desde la ciencia incluso, eso puede ser, digamos, incluso dentro de la propia cotidianidad. ¿Cómo se establecen las reglas? Pues como que decimos nosotros, tenemos que respetar a las personas mayores. El papá asume tal rol, o la mujer debe hacer esto, ¿no? Y cómo es que eso va cambiando el tema de la cosa. Muy bien, dicho esto, entonces, yo voy a hablar ya entonces de un periodo, vamos a llamarlo de la modernidad, sobre todo de la segunda modernidad, es decir, que está asociada a la forma del capitalismo industrial, pero también al Estado secular, a la creación de los Estados nacionales, a los nuevos, vamos a decirlo así, las nuevas figuras importantes, en este caso humanos, que le dieron forma a un nuevo imaginario que de alguna manera no terminó desplazando a la religión, sino que empezó a crear una nueva realidad. O sea, cómo se puede constituir un Estado nacional, que es un asunto terrenal de hombres, de seres humanos. Quiero decir, ellos tuvieron que echar mano precisamente de esos recursos que la Iglesia también se dio cuenta tempranamente, que eran los imaginarios. O sea, cómo construyo yo, por ejemplo, el sentido de identidad para formar el Estado-Nación, si yo no estimulo, por ejemplo, el imaginario de la patria. Y entonces, además, no solamente eso, que yo haga que la gente que habita en esos espacios sea capaz de entregar su vida en defensa de la patria. ¿Sí? Eso es un invento del Estado Nacional. Digamos, el hombre moderno crea, entre otras cosas, el Estado Nacional. Y eso, a la par de eso, necesita, digamos, una especie de narrativas, de imaginario que permitan consolidar el espacio para hacer lo que, por ejemplo, somos ahorita. Lo que estamos aquí decimos con orgullo, somos venezolanos. Y entonces yo recuerdo mucho que el profesor, que tuvimos allá, el profesor de allá de Caracas, el historiador, le preguntaba, ¿dónde queda la laguna de Cocineta? Y todos dijimos, no sabemos dónde queda eso. Creo que Santander es, ya en el sur, por la Guajira. Y si yo le digo a usted que el ejército colombiano, unos escenarios, además no cualquier escenario, sino tipo victoriano. Porque se supone que la reina Victoria, lo que representa pues para la historia de la cultura, digamos, la civilización, pues, por eso quedan esos fondos con otras imágenes. Vamos a ver más adelante. La foto concierto, con la idea de la PowerPoint. La foto concierto es de Federico Lessing. Los que tienen una edad como la mía, no sé si recuerdan, había una famosa modelo, Emilio Lessing, bueno, una mujer muy linda, de los 70. Ella es nieta de ese Lessman, que es uno de los primeros daguerrotipistas de Venezuela. Pero fíjense ustedes que el apellido es porque él estaba vinculado con esas casas que traían productos francesas y alemanas, que traían productos de Europa, y entonces aprendió el oficio y se convirtió en un gran daguerrotipista. Efectivamente, lo fue, sobre todo de las personas de la élite. En Venezuela pasó, por cierto, una cosa distinta a la que ocurrió en Europa, porque en Venezuela, en Europa, el daguerrotipo se convirtió en la cámara de daguerrotipo en un fenómeno popular. O sea, todo el mundo se compró las cámaras, eso fue una fiebre, y la gente empezó a tomar, eso fue una pelea incluso con los pintores, porque algunos pintores dijeron, suelto el lienzo y me pongo a hacer fotografía por una razón de orden comercial y todo lo que yo critico. Otros más bien combinaron las cosas, unos pelearon con los fotógrafos. Bueno, una cosa muy interesante. En el caso venezolano no ocurrió así, porque recuerden ustedes que nosotros prácticamente entramos al siglo XX, como decía don María González, en 1936, a partir de después que se murió Gómez, pues, teníamos un atraso social tremendo, y que eso más o menos se construyó en la democracia. Entonces, ese rezago, de alguna manera en la fotografía también se vio, porque los que tenían acceso al retrato eran los señores dueños de Hacienda,
que podían pagar el servicio de un daguerrotipista, que además tenía que ir en mula hasta donde estaban los sitios, si eran en las haciendas, esas cosas, para hacer la foto, se llevaba, le hacía el proceso de revelado, estaba lo que llaman la imagen latente, a ver cómo quedó la cosa y después la entregaban. Y, digamos, lo que podía tener retrato era muy poco. Lo que podía tener pintura también era muy poco, era la élite. Yo estudio ese tema de la élite, no porque yo sea un pro élite, no siempre tengo que explicar eso, porque siempre tú estás defendiendo a los ricos y tal, no, es que la élite era la que tenía el control, digamos, la que regía los destinos de la sociedad. Tengo que estudiar eso lo más de la manera, digamos, con lo menos prejuiciosa posible, ¿no? Muy bien, entonces estamos claros que ahí está otra cosa. En la fotografía, digamos, esa primera, aquí hubo un proceso de masificación, de popularización de la fotografía prácticamente muy tardío en los años 40. Eso lo explica muy bien una historiadora de la fotografía que se llama Yosune Dorronzó, ya fallecida hace un tiempo. Ella decía que una fotografía de la élite que precisamente de ese contexto, de la segunda mitad del siglo XX hasta 1940. En 1940 empieza ese proceso, vamos a decirlo así, como que de una fotografía comercial que permitió, digamos, a los estratos medios tener acceso a ella. Y a partir de los 60, una fotografía ya masificada. O sea, la gente empezó a comprar las camaritas Polaroid y las otras, y en cada casa había un fotógrafo que registraba la fiesta de cumpleaños, le tomaba la foto al abuelo o las visitas. También un proceso así. Esta fotografía que está aquí, yo no sé si los catalgis, lo que tú dices aquí, los dueños de las haciendas, yo no sé si esos catalgis estaban aquí, tenían haciendas aquí, yo no lo sé. Pero en todo caso es muy importante esto porque, lo que yo les traigo también aquí, es porque estas son algunas fotografías que forman parte de la iconografía de los clubes sociales. Yo estudio esos espacios de sociabilidad y estudio los de la élite. Ya les expliqué por qué estudio los de la élite, porque no era solamente el tema de la fiesta o del país en Chacepal, por ejemplo, que esos caballeros que estaban allí eran los mismos que tenían el control político, eran los mismos que tenían el control económico y eran los que, digamos, de alguna manera determinaban, como una suerte de panóptico, término de Michel Foucault, el control de la sociedad. Entonces, yo estudio eso por eso. ¿Y dónde me agarré? Bueno, yo me agarré de los clubes. Pude haberme agarrado, no sé, de las casas comerciales que estaban allí, o pude haberme agarrado de, no sé, de la ropa, en fin, ¿no? Un poco eso. Y dentro de eso, entonces, me dedico a la fotografía. La fotografía pensada, vamos a decirlo así, como una fuente histórica. Quienes me han antecedido son los profesores, fíjense ustedes que hemos hecho aquí. Nosotros tenemos una experiencia interesante porque utilizamos fuentes, sobre todo fuentes escritas. Dice el documento tal, perdido no sé qué cosa, aquí está escrito que tal o tal. Bueno, y aquí dijo tanto y por aquí pasó fulano y el obispo Martí. Está bien, no son fuentes, exactamente. Pero nosotros también impulsamos, o mejor dicho, seguimos la idea de los propugnadores de que la historia no es solamente la que se hace con texto escrito, sino que también la iconografía, que es el ejercicio que hemos hecho aquí con el profesor, también nos da pistas de cómo fue esa sociedad del pasado. Siempre va a ser una representación, porque así como usted dice, profe, usted presenta eso, se lo llevó a los amigos allá en Caracas y le dijeron, oye, qué interesante esto, y a lo mejor usted mismo revisando se da cuenta, mira, no era como yo creía al principio. Eso nos pasa con el texto escrito y nos pasa también con las imágenes. En fin, nosotros trabajamos con lo que uno llama, por lo que dicen estos historiadores, huellas del pasado. Entonces, las huellas del pasado son las fotos, pero también puede ser la ropa, porque las damas se vestían de determinada manera. Las técnicas, por ejemplo, de cultivo, el orden de lo social. ¿Y eso por qué? Bueno, porque nos da una idea, a propósito de los imaginarios, si usted quiere ir a la modernidad o religioso, como usted quiera, esas representaciones que vienen a ser los vestidos, que vienen a ser la fotografía, nos da una idea de cómo concebían esos seres humanos de su momento, con sus creencias, sus valores, que a nosotros quizás hoy en día nos puedan parecer como triviales o incluso hasta causarnos gracia, pero que en su momento determinaban el orden de las cosas. ¿Sí? O sea, ¿cómo era que se concebía eso? Usted le puede preguntar a sus abuelitas, las muchachas que están aquí, las chamas que están ahí, a sus bisabuelas, son sobrinas suyas. ¿Ah? Sus sobrinas, bueno,
a la abuela de la tía suya, cómo era que se concebía una muchacha a la edad de ustedes, cómo era que se concebía. Abuela, ¿qué querías tú ser cuando tenías mi edad? Y seguramente le va a decir, yo quería tener, no sé, un poco de muchacho. Una cosa distinta que a lo mejor, sí, seguramente quiero que tenía tantos hijos y tal, o el chamo que está aquí. No se veía, por ejemplo, como muchas de las muchachas de esta edad, un poco mayorcitas, de decir, yo no voy a pensar muy bien, si tengo un muchacho y no estoy segura, ¿verdad? Y no estoy segura, ¿sí? ¿Me entiendes? La bisabuelita seguramente diría, los muchachos que me mande Dios, yo los voy a tener. Y parían bastante, de 10 y 12 muchachos. Y era una cosa que además, dentro de los cánones de la época, era lo normal. O sea, las muchachas, las mujeres, digamos, tenían esa labor, vamos a decirlo así, de reproductora y con determinadas roles sociales. Eso no es para que insultemos al abuelo. Ojo, no vamos a insultar al abuelo para decir, mire, le puso 10, 12 muchachos a mi abuela y usted es un sinvergüenza. Son las formas de pensar, digamos, de esa época. Entonces, estas dos personas que están aquí, estos dos que están aquí. Le falta la historia iconográfica de las fotos que están en el Centro de Ingenieros del Estado Lara. Claro, eso es todo un estudio que hay que hacer. Eso es un trabajo que hay que hacer. Yo le digo a la gente, por ejemplo, cuando me invitan, yo les digo, haga eso. Empiece incluso por el árbol familiar. Y empieza a hacer un estudio que se llama prosopolográfico. ¿Qué significa eso? Una foto de un conjunto y usted dice quiénes son esos 14, 15 guaros o 20 guaros que están allí. Y empieza a identificarlo. Aquí está el señor fulano de tal, el dueño de la hacienda tal, padre de tal y no sé qué cosa. Y fue el primero en traer un microscopio a Venezuela. Por decir una cosa, no fue José Gregorio Hernández, pero por decir una cosa, porque me acordé de una foto donde aparece José Gregorio, por cierto, con un grupo de muchachos médicos en su momento. Eso estudio ayuda mucho porque entonces tú estás viendo una cosa que es lo concreto, que es la foto, ya lo estás llevando a un elemento de lo abstracto, ¿sí? Es el avance de la ciencia, por ejemplo, lo del microscopio, lo que significó, porque la fotografía y el microscopio fueron unos avances importantes para la humanidad también, ¿sí? Para la ciencia y todo lo que eso permitió, digamos, alcanzar, ¿no? Como lo fue en su momento el telescopio de Galileo. Él sabía que cuando él inventó eso, los colegas de él no querían ver por ahí, no querían ver por el, no sé si cataleo, no sé cómo llamarle a eso, porque que eso iba a desmontar su propia historia acerca de lo que era el universo. ¿Sí? Que efectivamente terminó siendo así. Copérnico, la otra por la cosa, bueno, no es el giro copernicano significa que no es que el universo gira en torno a la Tierra, es que la Tierra gira en torno al Sol. Ese elemento fue un cambio importantísimo. Que por cierto, profe, viendo este tema, eso que dice usted del Concilio de Trento, se da en el contexto del protestantismo, de Lutero. ¿Y qué plantea usted ve que, por ejemplo, los protestantes son iconoclastas? Es decir, ellos dicen, no adoramos imágenes. Digamos, la Iglesia Católica sabía muy bien que el tema de los colores, por ejemplo, si como nosotros le llegamos a la gente que es mayormente analfabeta, le llegamos con el mensaje, digamos, de la fe, cómo lo adoctrinamos, y entonces vamos a utilizar sus propias herramientas. Por ejemplo, entonces es más fácil que yo le explique a usted con lo visual que ponerlo a leer en la Biblia, ¿sí? Y por eso el empeño, fíjese usted, el invento de Gutenberg, porque es una cosa muy importante que es otro hito de la modernidad. El invento de la imprenta y el protestantismo. ¿En qué sentido? Porque el protestantismo te dice, no necesitamos una imagen, lo quedamos en lo abstracto, vamos a decirlo así. Usted puede tener un contacto directamente con Dios, desde su casa. Y por eso que era muy importante que los muchachos aprendieran a leer y a escribir, pero no cualquier libro, sino la Biblia. Porque en el proceso de adoctrinamiento, tú tenías en la Biblia, tú podías rezar directamente con Dios y tener un intermediario, que en este caso fuera el sacerdote. Porque fue lo que pasó allí, que el poder tiene sus cosas. Pues. La iglesia se hizo y todo lo que eso que denunció Lutero, muchas de esas cosas fueron verdades. Desviaron el proyecto original de San Pedro, pues, y bueno, se convirtió en lo que es ahora que ya conocemos, ¿no? Entonces la iglesia sí se agarró de la iconografía. Y sí, entonces era muy importante lo de los santos, cómo se vestían y todo eso, porque, bueno, nada más y nada menos,
tiene que ver pues, con el éxito de cómo se instala, se instala pues, la institución del cristianismo. Muy bien, esta foto que dice ustedes, esta familia, es una cosa muy común, por cierto, a propósito de ese invento que se hacía antes, lo que antes usted hace, lo que ahora se hace con una foto y lo que le voy a mandar a mi hijo que está, si está en la diáspora, ya porque no donde sea, o se la mando a mi tía que vive allá en estos puntos, para que vive para acá. La gente hacía lo que se llamaba una tarjeta de visita. Y eso lo hacían también los dueños de las haciendas, pues por eso que la relación vocabularia viene por ahí. Yo digo a Yolanda, bueno, es que yo voy a hablar de los clubes sociales que traen el Barquisimeto, porque yo no conozco esos clubes sociales aquí en Palavecino, todavía no lo conozco, digamos, de la élite. O sea, la gente tenía aquí, tenía sus haciendas, pero hacían vida social en ese ámbito, en el centro social, en el Club Unión, en el Country Club, y las haciendas estaban, era lo mismo, pero por ahí viene el vínculo, pero pues, me va a decir, ¿usted por qué me está metiendo allí esta gente que está allá? No, porque era la élite, y la élite también eran los dueños de esas haciendas que nos han explicado aquí la profesora, ¿no? Y el profesor Ignacio. Entonces la gente mandaba lo que se llamó una tarjeta de visita, que era una especie de, llegaba por vía correo, de barco, unas cartas que se mandaba, una foto y con una cosa escrita por detrás o por delante, decía, con mucho cariño para mi sobrina María, el orgullo está, esta foto de 1910, este matrimonio. Y fíjense usted que también tiene, la jeroglífica iba, pues, tenía entre sus aperos, tenía un fondo victoriano. No es casual que sea eso así. La forma en que está vestido el caballero, la forma en que está vestido la dama, los mejores trajes, el tema del guante, de la mano del señor, el guante es una forma, digamos, una manera de evitar cierta especie de contacto con los ojos, es una especie de manera de distanciarse con los otros. Muy bien. Y otra vez para. Este muchacho es Pantaleón Figueroa. Yo no sé si el Pantaleón Figueroa tenía haciendas aquí en Palavecino, pero sí las tenía en Yaritagua y en esta parte del valle, asociado, por cierto, al cultivo de la caña de azúcar. Es el hijo de él. Y fíjense ustedes que es una cosa que me llamó la atención porque Pantaleón era un hombre, digamos, era un hombre pudiente. Pero me llamó la atención los zapatos del muchacho, que veía que eran grandes. Claro, pero es que era, digamos, no había la cosa que usted ve pedir ahorita a una zapatería y no es que me quede apretado con el otro y con el otro. Y yo me imagino que ese muchacho, yo no lo sé, pero me imagino que ese muchacho, o quizás a lo mejor para la foto, póngale ese zapato de su tío, de su papá, y aparece así porque incluso los pantalones que quedan cortos, si hay una cosa ahí pero que fue hecha una especie de puesta en escena, mejor dicho, para la foto. Y además, ¿qué tipo de foto se va una foto, ya el flujo, lo que representa el flujo, el hombre moderno. Además de eso, colocar en la silla el libro. O sea, para decir que el muchacho efectivamente era alguien ilustrado, o sea, que sabía leer, porque en esa época no todo el mundo sabía leer, la gran mayoría era analfabeta. Esta me gusta mucho, esta es la familia Iribarren. No sé si los Iribarren tampoco no sé si tienen aquí, pero en todo caso Iribarren, que son los descendientes de Juan Guillermo Iribarren. Bueno, exactamente, está. Aquí tengo ya la excusa para que la profesora diga, ¿dónde está la gente que abordaría esta? Esta señorita que está acá, esta foto era de 1921. Esta señorita ganó el concurso en el centro social que se llamaba el baile rosado. ¿Y por qué rosado? ¿Y por qué se asocia el rosado a lo femenino? Bueno, hay una teoría que tiene mucha fuerza, pero que a propósito de eso, que digamos, hasta antes de la Primera Guerra Mundial, el asunto era al revés. A los niños se les vestía con rosado. De rosado ya no más, ya las niñas de azul. El azul porque era el color del manto de la Virgen, y el rosado porque era una especie de degradé hasta llegar al rojo que era el del rey. O
O sea, el rey tenía ¿qué llama eso? Tiene un nombre, ese rojo tiene un nombre muy asociado con esa capa que usaba el rey, ¿no? Pero entonces con la guerra, como los marines se vestían de azul, esos son los nuevos héroes, los militares. Fíjense ustedes la cosa, cómo se construyen los imaginarios, cómo se representan. Ahora, quizás, ahorita vamos a verlo más adelante, digamos, el imaginario de lo que pudiera representar el hombre fuerte, como en su momento Páez, el militar, el hombre de las armas, eso con el tiempo empieza a cambiar, bueno, al punto de ahorita, por el contexto en que estamos, que más bien es una cosa muy distinta, ¿no? Entonces la señorita esta ganó ese baile rosado con ese vestido, que además era un vestido rosado, lo que pasa es que la foto es en blanco y negro, y bueno, además lo que representó, porque no cualquier muchacha bonita seguramente hubiera ganado eso, si no hubiera tenido cierto abolengo, ¿no? Claro, todas las niñas que estaban allí eran miembros del abolengo, pero había unas que tenían, digamos, un mayor estatus, una mayor preponderancia con respecto a otras, ¿no? Yo no estoy diciendo que no se lo merezca, seguramente no se lo merece, se lo merecía, estaba muy linda, el vestido era muy lindo, pero seguramente privaron eso, ¿no? Privó ese tema de los niños. Muy bien. Voy a esto que decía con los temas de los militares. En los años 50 era muy común, por ejemplo, a propósito de los imaginarios, disfrazar en la época del carnaval a los niños de militares y a la niña de reina. Pero reina porque la reina de belleza era Susana Duby, que es la primera Miss Universo, y eso se convirtió en un modelo. O sea, eso era para las niñas era una cosa, todas querían, cuando eran mujercitas, ser tan bellas como lo que era Susana Duby, que verdad, hasta que se murió era una mujer muy linda. Yo no sé si ustedes la llegaron a ver en fotografía. Una mujer muy bonita. Y los muchachos, los niños, los varoncitos, vestidos de militar, pero, digamos, inspirados precisamente en la figura del propio general Pérez Jiménez, y también en el contexto de la transición, vestidos como Rojo la Razábal, que era de Cantina, el vestido blanco, el uniforme blanco impecable. Entonces, ustedes como el tema del entorno también de alguna manera condiciona esa representación, digamos, de lo que era importante, ¿sí? En este caso para los bailes. El varoncito, el militar, que es el hombre, el macho, es el de las armas. De hecho, en la familia tenían ahí un imaginario, por ejemplo, ¿qué es lo que van a hacer nuestros hijos, lo que pudieran? Bueno, terminaban en sacerdote, terminaban en militares, terminaban en abogados o en médicos. Eran las profesiones, digamos, el estatus importante, ¿no? Muy bien. Y por supuesto, los militares, estos dos caballeritos, militares, coronando a la reina, en este caso, bueno, con eso imaginario de belleza, su tipo de belleza, a Susanita Duby. Esta foto ya ustedes la han visto, yo he comentado con veces que este es el diseño Becker, los famosos diseños, este es el papá de Briceño y aquí, de todas estas organizaciones que están acá en Caudales, todo eso, bueno, es el papá de Chucho Briceño, ¿no? Chucho Briceño, que está aquí, y su esposo, bueno, con un sombrero de copa, la pajarilla, no recuerdo bien. La pajarilla, el frac, o sea, la cosa del frac que es ya, fíjense ustedes que no es casual, que ya es vamos a decirlo así, ya está más asociado a unos patrones culturales que de alguna manera planteaba el occidente, sobre todo los Estados Unidos. O sea, así se vestían las figuras importantes, Roosevelt, todas esas figuras importantes, todo el frac. Y la dama también, por supuesto, vestida pues, unos vestidos que le recuerdan mucho a esa, digamos, personalidades célebres de ese contexto. Y eso, ¿por qué digo yo esto? Porque, bueno, fíjense ustedes que es tan importante que el modelo cambió de Europa a Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Un amigo me decía, mira, si hubieran triunfado los alemanes, la lengua universal hubiera sido el alemán. ¿Es verdad? Pero ganaron los aliados, comandados por Estados Unidos, y la lengua global de este tiempo es el inglés.
Es una cosa interesante. Pero no solamente la lengua, sino también determinados patrones. Nosotros aquí mismo, usted dice, ¿por qué la gente aquí, estamos en Sudamérica, juega más béisbol que fútbol? Ahora el fútbol es una cosa reciente. Reciente digo yo... De antier. De antier. Pero antes, yo cuando tenía a este muchacho, yo quería ser pelotero. Uno no quería ser futbolista. Uno no veía el fútbol plural. No veía esas cosas de los mexicanos, los italianos, los portugueses. Uno quería ser pelotero como Antonio Alba, David Concepción y eso. ¿Y dónde viene esa cosa de la pelota? Eso, el béisbol, eso lo trajeron las empresas norteamericanas petroleras. El tema de fotografiarse, la gente, los abuelos seguramente tendrán una foto sin tener un carro, era el estatus. Fotografiarse con un Primus o con un Oldsmobile, que se vea el carro así grandote y el señor, o en todo caso la familia, porque el carro era señal de estatus. La gente siempre, no cree usted que eso del selfie es ahorita que la gente está cayendo mentiras, que le pone la cosa ahí pero no tiene plata. Eso siempre ha sido así, la gente pone como una cosa, un imaginario, digamos, para proyectar, así como lo hizo padre, pues, la gente también lo hacía, digamos, ostentando las cosas que tenía. Era un gran logro, pues, para un hombre tener un carro, por ejemplo, de esos grandotes. El maestro seguramente podrá decirme, dar un mayor detalle sobre eso. Y además, bueno, un elemento importante, fíjense ustedes, esta es una especulación mía, este es un baile de disfraz. ¿Por qué está disfrazada la esposa y no el esposo? Y una especulación solamente, quizás porque esté asociado eso del disfraz a lo que eran las famosas negritas en Caracas. Ustedes saben lo que estoy hablando, de los 50. Digamos, las personas, lo que uno llama ahorita sexo diversa, los hombres homosexuales, encontraban en el carnaval el espacio para, digamos, desinhibirse. Pero además se disfrazaban de negrita para que no se les conociera la cara. Y hacían, bueno, negrita, una negrita es una muchacha, pues, una mujer, ¿no? Y de paso negrita, y bueno, y hacían las cosas que hacían. Quizás, son especulaciones mías, quizás en eso que verlo disfrazado como una cosa como muy afeminada, y quizás el señor dijo, no, yo soy un hombre, yo me pongo mi flaca, y me pongo mi sombrero de copa, yo soy un tipo serio, ¿no? Y las mujeres sí se quedaban pues con el disfraz. En la forma anterior se ve una negrita sentada. Disfrazada de negrita, bueno, exactamente. Entonces, ¿por qué eso? Ese es otro tema, ¿no? ¿Por qué asociarlo de la negrita y por qué esos homosexuales aprovechaban ese momento, pues que era el día del carnaval, para, bueno, salir del closet? No, pero ni siquiera salir del closet porque después sigan tapados, estaban escondidos. Y después que llegaban a su casa se quitaban la máscara. Yo entrevisté a un señor, por cierto, y me dijo que había un personaje muy famoso de aquí de los no es de los Álamos, este es otro apellido, que era homosexual. Y él salía, pero todo el mundo sabía, pero fue un tipo que tenía mucho dinero, él salía con mujeres, pero no eran mujeres, eran hombres, y era un crecer, digamos, la vida social de la época. Pero todo el mundo sabía que esas mujeres no eran tales mujeres, se maquillaban muy bien y tal, pero era por el tema de la presión social, ¿no? Eso siempre ha habido. Los griegos practicaban la homosexualidad, no como una cosa con los prejuicios que ha venido después, esa es otra historia. Muy bien. Hay una cosa importante, profe, me llamó la atención lo que usted presentó allí, porque las imágenes que usted presenta de la Santa Bárbara están viendo al espectador, y las de Sevilla están viendo hacia arriba, a otro lado, al cielo. Y usted sabe que los romanos, por ejemplo, cierto, por eso que la figura de las monedas aparece, es de perfil. Los romanos no le daban la cara. Es una cosa que el César no veía, porque eso era como que rebajase, ¿me entiendes? O sea, porque yo pasé. Es como usted dice, pensé que el país llegó por el lado. Era como que usted dice, yo sigo de largo y yo no veo a nadie. ¿Sí? O sea, y la forma de representar eso también tiene que ver con eso, digamos, y la fotografía también copiaba esos modelos. Yo no estoy diciendo yo lo que creo, profe, es que en ese caso de allá de Sevilla es porque ellas de alguna manera trataban de vincular con el cielo, no tanto porque se sintiera tan importante. Y me parece a mí, a propósito de eso, lo escritor de Tocuyo, que me parece muy, muy importante, fíjate que de alguna manera él venezolaniza a la Virgen, a las imágenes, como si fueran los mexicanos, pero además también llega directamente, uno siente que la ve.
como cuando la gente va a vivir a pastores y siempre me están mirando, pero mira, lo siento, ahí que está, es como una especie de conexión emocional común, ¿no? Y quizás eso ya lo han dicho mucho, porque el anonimato seguramente era un parte, que era la mayoría de la población moreno, que seguramente tenían la habilidad para de hecho lo tenían, pues, para pintar, pero no figuraban, ¿no? Porque no eran de la casta, pues, ¿verdad? Muy bien. Entonces, fíjense, este es Antonio Álamo. Yo no sé si los Álamos también tenían los Álamos, Hacienda, pero eran asentados, yo creo que sí, porque ellos, de hecho, esa familia, es una historia muy interesante de la familia Álamo, porque ellos se fueron a la ruina cuando hubo después del crack del 29. Bueno, porque se endeudaron y vino esa tragedia financiera mundial y bueno, los bancos lo dejaron sin eso, pues, después de haber tenido, digamos, toda esa fortuna comercial. Entonces este es Antonio Álamo, de esa familia, el escritor, el historiador, pero fíjate que esa foto es una página de la revista Actualidades, de don Rómulo Gallegos. Rómulo Gallegos tenía vamos a decirlo así, ustedes saben que Rómulo Gallegos es además de un escritor, es considerado una de las figuras del positivismo venezolano. Y la prensa de la época era una manera de, vamos a decirlo así, de mostrar o de llevar, como ilustrado, de encaminar pues, a la sociedad hacia la modernidad. Por eso que en el Escojo Ilustrado, por ejemplo, lo que sale, las señoritas, eran las señoritas de la élite, igual que en esta revista, y los grandes inventos de la ciencia. Digamos, era ese esfuerzo pues, para encaminar al Estado por lo moderno. Y lo que salía, cuando salían los negritos, pata en el suelo, como dicen, así que era una expresión textual. Negrita pata en el suelo, una foto de un daguerrotipo, era una especie de, vamos a decirlo así, lo que llamaban los tipos. Lo que dice estereotipo. O sea, una cosa como una cosa exótica, pues. Dice, bueno, yo voy a ver aquí esta flor que está aquí, este es el negrito que está haciendo esta cosa, ¿no? Y así lo fotografiamos. La figura, la foto de estilo. La tercera parte que quería conversar con ustedes tiene que ver con otro elemento que está vinculado dentro de la modernidad, que está vinculado también con este municipio, que es Santa Rosa. Presento esa foto de este muchacho que es del año 40, me llama mucho la atención, porque piensa que yo soy fotógrafo también de oficio. Soy fotógrafo analógico y me he metido a digital porque no tenía opción, pues, que tuve que hacerlo también. Y él, digamos, he llevado un registro de cosas que me llaman mucho la atención, como por ejemplo, yo he trabajado mucho, trabajé mucho con en el ámbito rural. Y varios de esos espacios de los que yo fotografiaba, esta foto no es mía, ¿no? pero creo que es significativo el medio de transporte que tiene ese muchacho. Yo logré fotografiar varias personas montadas en burros. Esas personas, si todavía están vivas y siguen haciendo el mismo oficio que estaban haciendo, seguramente ahorita están montados en una moto china. Es un elemento cultural importante que tiene que ver con un contexto global. Nos causa risa eso, pero fíjense ustedes que aquí en Barquisimeto, por ejemplo, en Lara, en la herencia tradicional, tenía mucho orgullo de decir, por ejemplo, que el Quibor es la ciudad donde hay más bicicletas en Venezuela. Y de verdad yo recuerdo que eso antes era así. Usted veía una mujer con un barrigón y el muchachito ahí, la mujer de bicicleta, un viejito de cualquier edad, todo el mundo dice, muchachos, y por acá. Llegaban a moto china. La gente sí que anda con bicicleta, pero no es lo mismo. Esos muchachos que andaban en bicicleta, que trabajaban en las haciendas cercanas, en Quito, estoy hablando, se metieron a motocicletas. Y ya no andan en bicicleta. O sea, la impronta cultural es tremenda, sobre la base de una realidad que está en el entorno. Entonces, bueno, esto es reciente, esta es una foto reciente, una foto del año 40, en Santa Rosa. Ese era el medio de transporte, ustedes saben que yo viendo eso también. Yo conseguí, Yolanda, una especie de listado de apellidos tradicionales de Santa Rosa. No sale ninguno de estos de la élite que yo estudio. Me llama mucho la atención, yo tengo algunos amigos de apellido Medio Mundo, por ejemplo, están entre los primeros de esos indígenas adoctrinados. Hay unos Medio Mundo. Sí, esos señores Medio Mundo, este señor amigo mío que ya falleció, pero
yo soy amigo, otro sobrino de él, esa familia Mediomundo es de ahí, de Santa Rosa, que viene desde el siglo XVI, que se ha mantenido allí. Una cosa interesante. Porque además Santa Rosa tiene una cosa como ella está como una especie de, vamos a decirlo así, una especie de cuña entre dos realidades. El santarroseño, por ejemplo, no se siente barquisimetano. Y el barquisimetano, el vínculo con Santa Rosa es más de la Divina Pastora que otra cosa. Pero tampoco se siente camudareño. O sea, hay una especie de rivalidad. Este señor, por ejemplo, me decía, que ellos de muchachos tenían, ustedes saben, las peleas siempre han sido una cosa de un barrio contra otro. El Barquisimeto era los de La Palla, que era de las Vargas para arriba, con los de otro barrio que era, ¿no? No era la Feria. En todo caso eran muchachos que se caían a golpes, pues. Las rivalidades propias de si la muchacha de aquí se enamoraba de uno de allá, ese era un problema para ella y para el pobre novio que se vivía del otro lado. Ese amigo mío de muchachos dice que ellos se caían a piñas con los muchachos del Taque y después esta zona de la carretera vieja y los de acá de Fabular. Era una rivalidad. El río mismo era una especie de territorio así, hasta aquí llega, de aquí para allá territorio Pache, de aquí para acá no puedes entrar, ¿no? Esa realidad, digamos, en mi imaginario, todavía con la gente que yo entrevisté de Santa Roseño tradicional, todavía se mantiene. Entonces dicen, si nosotros no somos barquisimetanos, aunque cuando registramos a los muchachos dice que nació en Barquisimeto, y tampoco somos la gente de Santa Rosa. El pueblo de Santa Rosa. Entonces cierro con esta otra historia, a propósito de los imaginarios, una historia de la modernidad. Yo no sé si ustedes saben que en Santa Rosa hay un sitio que se llama el OVNI. Es un sitio donde la gente se echa palo y juega bola. Yo no sé si todavía está, pero juega bola criolla. ¿Y por qué se llama el OVNI? ¿Sabías eso, hermano? ¿Es el que está en dónde? En Santa Rosa. No lo sabía. Bueno, yo entrevisté a ese señor. Una promesa de... La gente de allí me dijo, varios de los que entrevisté, que efectivamente en los años 70, no fue tanto que cayó, que llegó, hizo algo y se fue. Y se giró toda una historia en torno a eso. Fueron los profesores de la UCLA hacer investigación sobre eso. Llevaron a este señor que yo entrevisté, no voy a decir el nombre porque con respeto, pero él me dice que él efectivamente, él se montó, o sea, esa gente lo montó y le dio una vuelta. Y lo dejó otra vez ahí. ¿Sí? Él dice eso, yo no sé qué para decir si es verdad o mentira, yo respeto mucho eso. Y el espacio, ese entorno, no es una cosa que tenga en el imaginario, ese entorno se convirtió en el espacio del hombre. A tal punto que ahorita, bueno, hay un sitio que está diciendo, una vez que se cierran este negocio, que la gente va a quemar, juega bola criolla, se va a seguir llamando así. Porque en esa capacidad de simbolizar que tenemos, usted sabe que las cosas quedan en el tiempo, como los apodos de uno. A mí me dicen Larry, por ejemplo, yo no me llamo Larry. Y eso se quedó así porque yo tengo muchachito, la libertad, y ese apodo se quedó. Que queda ahí como una. O sea, la gente no dice Francisco Isaías, ¿quién es ese? Los que son más cercanos a uno, ¿no? Con los espacios ocurre igual. Usted dice, bueno, ¿dónde está fulano? No, ahí está, ¿dónde es eso? Mira, ahí no sé, en la Mentera, por ejemplo, o en el Trapiche. ¿Ah? La negra, no. O está el Trapiche, donde está pero el Trapiche ya no existe eso, pero queda en el imaginario, queda eso. El OVNI, pues, también allí la gente incluso dice en torno a este señor que fue que tuvo más cerca, este hombre, dicen que él, digamos, quedó trastocado después de esa experiencia. Cosa que yo hablé con él, me parece que estaba muy bien la cabeza, pero son los imaginarios, son las cosas que giran en torno a eso, digamos, a hechos, pues, a cosas que ocurren, a esa capacidad que tenemos nosotros de simbolizar. Entonces, bueno, fue un gran suceso desde el punto de vista nacional, una gran nota que vinieron periodistas, yo no lo sé, no lo pude confirmar, él me dijo que no, pero me dijeron las otras personas que vinieron unos científicos de la NASA y se llevaron una gente y hicieron unos exámenes allá en Estados Unidos. Yo no pude corroborar eso, pero en todo caso es una historia que está allí, en el pueblo. Y este es el permiso de, ¿cómo se llama?
El permiso de licores del espacio. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. No sé si cumplir las expectativas de un poco lo que he dicho al principio, de la explicación, agarrando lo concreto, porque en este caso son las imágenes con todas estas cosas y lo abstracto, ¿no? Todo lo que está ahí, digamos, de orden metafísico, ¿no? Muchas gracias. Yo voy a adelantar algo. Y el padre Juan, que es visionario, cuando digo, ahora van a hacer seminario de historia, tienen que hacerse dedicado a Renzo Dentro. Y ya tengo la misión. El tercer seminario, creo que Renzo Dentro, creo que nació en septiembre, por ahí va la cosa, de montar algo relacionado con eso, que además escribe mucho de historia religiosa, bastante de vocabulario, historia política, social inclusive. Entonces ya nos estamos montando y la invitación para este próximo seminario, que ya hay que empezar a visualizarlo. Y creo que son espacios muy importantes de encuentro, de reencuentro, de alimentación, de retroalimentación. Uno sale con mucha información, pero también con mucha duda, porque conseguimos algo y eso nos crea más dudas para seguir investigando y seguir buscando. Entonces, muchísimas gracias a todas y a todos. Pido por supuesto a nuestro patrón de caudales, San Juan Bautista, que está cumpliendo hoy. Están invitados con los tambores que empiezan a las 3 de la tarde. La Plaza Bolívar, los tambores, la celebración de San Juan Bautista. Que los bautistas nos bendigan, nos acompañen, nos orienten a la investigación y trabajo por venir. Muchísimas gracias. Y gracias a los